compuesto por 3 subfondos, el famoso 07, ¿se acuerdan? Sí. Cuando luchamos, yo estaba entonces en Las Palmas y venía Cande, se llamaba la de Tenerife, y estábamos trabajando aquella movida y la RECADE y la red ciudadana y la deuda externa. Bueno, pues un fondo de seguridad económica compuesto por 3 fondos. El 07, que todavía es una vergüenza, todos los partidos emitieron, PSOE, PP, Coalición Canaria, todo el mundo. Nadie tiene el 0,7 real, sino procesos para llegar, procesos. Para otras cosas llegamos rápido. Segundo componente de ese Fondo de Seguridad Económica Mundial, el impuesto Tobin a las transacciones internacionales. Europa, algunos países quieren hacerlo ahora, pero no para lo que era, sino para utilizarlo en otras cosas. Y por último, el dividendo por la paz. El dividendo por la paz era que como los gastos militares, después de la caída del muro de Berlín, bajaron un 3%, porque acabó la guerra Rusia-Estados Unidos, ese 3% que habían bajado los gastos militares se dedicara a ese fondo para el desarrollo mundial. Tampoco lo firmó nadie. El otro acuerdo que proponían las Naciones Unidas era el 2020, que era que los gobiernos se comprometían que de los fondos de cooperación internacional al menos el 20% tenía que ir para necesidades básicas de salud, de educación, de vivienda en los países del tercer mundo, para evitar lo que todos sabemos, empresas constructoras españolas que utilizaban los créditos FAD de ayuda al desarrollo para su negocio. Y a cambio de que el otro país se comprometía a que el 20% de su presupuesto en su país africano, americano, iba también para necesidades básicas. Ni un país lo firmó, etcétera, etcétera. Es decir, no es que no haya propuestas, es que no hay voluntad política de que haya realmente un control jurídico para que la realidad de los derechos humanos sea respetada según unos cánones comunes en todos los países del mundo. ¿Cuánto había que hablar de esto y con ejemplos concretos? Pero, porque incluso, fíjense, antes les hablé de los jesuitas y de la masacre del Mozote. Hasta después de muertos hay clases sociales. Me explico. Yo como jesuita me indignaba. Habían muerto mis compañeros. Todo el mundo se movilizó. Se puso en marcha el primer juicio, que después la amnistía lo quitó, pero el único juicio que había de todas las masacres que había habido en la guerra. Y aquellos 200 niños que habían muerto 9 años atrás, porque no tenían el poder cultural que tenemos los jesuitas, o ser conocidos a nivel internacional, nadie se había movido. Y tanto me indigné, que entonces fue cuando, quizás de lo que más satisfecho, una de las cosas que más satisfecho estoy en mi vida, moví a Rufina y a 3 que había de otros pueblos que habían sido sobrevivientes y fueron a declarar y se puso en marcha aquel proceso. Pero escribí a mis compañeros, al provincial, al sustituto de Yacuría, al del Instituto de Derechos Humanos, a otros que no digo el nombre, nadie me respondió. Yo pedía 3 cosas. Una, que ya que todo el mundo estaba fijado en el asesinato de los jesuitas pidieron que se creara la Comisión de la Verdad para investigar todos los asesinatos y crueldades de la guerra y no solo el juicio nuestro. Que entonces la Comisión de la Verdad no estaba en la mesa de negociaciones de la guerrilla y el gobierno. Segundo, que al menos, si eso no se creaba, que el único juicio que estaba en marcha, el Mozote, que lo habíamos puesto con sudores, y el de los jesuitas tuvieran el mismo apoyo internacional. Y tercero, que se hicieran presentes a la primera celebración que íbamos a hacer después de 9 años. No me respondieron nada. Y aquello siguió para adelante, gracias a que pudo Rufina decir aquella palabra, pero ningún apoyo, hasta que se descubrieron los 150 cadáveres escondidos todavía. Los antropólogos forenses argentinos, hasta
reconstruyeron los cadáveres en una fosa, hasta las muñequitas de los niños aparecieron. Bueno, esto es el primer punto, o sea que eran 5. Vamos a ver cómo me arreglo. Para que esto sea una realidad, segundo paso, no va a llegar esa realidad jurídica real para que el canto lírico de los derechos humanos pase a la realidad si no hay una conciencia de universalidad. De lo que Imanol Zubero llama perspectiva cosmopolita. Si no nos consideramos de verdad co-ciudadanos con el resto del mundo, no va a llegar ese cambio jurídico. Y eso supone un cambio en el concepto de solidaridad y de ciudadanía universal. Dice Imanol Zubero que ha habido 3 grandes etapas en la manera de entender la solidaridad, a grosso modo, ¿no? La primera etapa fue en la Revolución Industrial, el movimiento obrero, conciencia de clase, se unen para luchar contra otra clase y salvar sus legítimos derechos en un momento diríamos, de primitivismo, de explotación y de crueldad de explotación tremendo. Era una solidaridad corporativa, de que los sindicatos se defienden ante una clase que los explota. Después de las guerras mundiales viene la socialdemocracia y nace una solidaridad distributiva, que es lograr que el desborde, ¿no?, lo que nos sobra de la riqueza, podamos distribuirlo para que el mundo vaya un poquito subiendo de su desarrollo. Pero él dice que ahora estamos en una tercera etapa en que tenemos que ser conscientes en el mundo interrelacionado y global que existimos, que la solidaridad que exige, siempre lo exigió, pero ahora es la solidaridad contra nuestros propios intereses. No para defender nuestros derechos de otros, no para repartir lo que nos sobra, sino para compartir lo que tenemos. Por justicia. Ya lo decía también Ellacuría, que no es universalizable los bienes que existen en el mundo más rico y desarrollado, y al no ser universalizable, porque si todos consumieran en el mundo lo que consumimos nosotros, no habría. Al no ser universalizable no es ético, no es moral. Entonces, la clave de la solidaridad de futuro es que entendamos que tenemos que ir contra nuestros propios intereses, que tenemos que disminuir, no solo en un ecologismo folclórico, sino en una distribución de la riqueza en la que, ya hablaremos mañana del derecho al desarrollo como distribución de la justicia internacional. Entonces, sin perspectiva ciudadana universal, de ser corresponsable de los otros, de sentirnos parte de la suerte de toda la Pachamama, también la tierra y los hijos de la tierra, sin ese esquema ético universalista y esa nueva conciencia de solidaridad, no se va a llegar a esa meta deseable de una juridicidad realmente universal de los derechos humanos. Pero voy a pasar por alto otro apartado, porque quiero llegar a las migraciones, que es lo que más me piden que hable. Bueno, con permiso de ustedes, a la salud del respetable. ¿Me estoy cansando mucho? ¿O qué es? Es la pregunta demagógica de vigor, pero bueno, era por un poco también frenar el carro. Estoy convencidísimo de estas cosas que he dicho, y mi vida ha ido en eso. A ti se te olvidó la cárcel, otra cosa que viví en un mes, fue por defender el derecho a la libre, del sindicato libre, cuando existía el sindicato vertical, por unos obreros que
En Granada habían pedido eso, lo habían metido en la cárcel y después las comunidades cristianas nos movimos, yo llevé una carta al gobernador y tal, pero a lo que voy es que lo peor que pasé fue la entrevista con el social, los BIS, la BIS, ¿se acuerdan? Brigada de Investigación Social. Como veo bastantes así de mi edad y tal, por eso, no se preocupe que la ancianidad también tenemos cosas que decir. Siempre lo dije cuando era joven. Pues el peor rato fue ese, en la comisaría. Después en la cárcel me tocó con el secretario del Partido Comunista, Paco Portillo y 2 o 3 más, y después le diré cosas, pero lo que peor recuerdo fue el de la brigada, era todo pincharme a ver si me cogían alguna contradicción que le diera motivo a la acusación, y ya como no me cogían, por lo de jesuita, ¿no? Entonces el tío ya exclamó, dice, tengo una gana de darle una hostia a un cura, pero no me das motivo, cabrón. Eso es lo que recuerdo yo de la cárcel. Y también la otra cosa que recuerdo, el peor de la cárcel, a ver si averiguan ustedes. Premio al que averigüe. ¡Écola! ¡Qué horror aquel hombre! ¡Qué horror! Pero bueno, yo no venía a hablar de la cárcel. Vamos a seguir. Pero bueno, Ni del capellán. Ni del capellán. Pero bueno, ahí queda, porque la Iglesia, mira, la Iglesia en esto de los derechos tenemos una deuda tremenda. En América Latina, por ejemplo. En América Latina todavía no hemos pedido perdón. Y nosotros siempre pedimos 500 años después perdón. Y en España tampoco se ha pedido como se debiera pedir. Pero allí en América Latina, este obispo que les digo, por ejemplo, me contaba su asesor, que era un cura español, en la época de Romero, cuando firmaban cartas en contra del gobierno, los obispos, este llamaba al día siguiente y le decía al presidente, señor presidente, sepa usted que tuve que firmar porque no podía ir contra el ambiente, pero sepa usted que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Él tú. Y no denunciaba. Otro contaba de él, que él iba vestido de coronel y estaban en torturas. Me lo dijo el torturado. Y pasó el obispo coronel al lado y le dijo, monseñor, ayúdeme. Aquí no soy monseñor, soy el coronel. Todo eso no hemos pedido perdón. Y en Argentina, los que confesaban y le daban la absolución y le decían que no se preocuparan, que lo podían hacer a estos pilotos que tiraban la gente en el mar. Tenemos una complicidad muy grande que todavía no ha sido reconocida. Pero voy a 2 o 3 cosas fundamentales, una más, nada más, para entrar en el terreno de las migraciones, que es donde más quiero entrar, y de la multiculturalidad. Según Alain Touraine, todo esto tiene que darse en un nuevo paradigma de lucha social. ¿Y en qué se diferencia ese paradigma de los anteriores? Él dice que los paradigmas anteriores ponían en un momento el acento en lo político, las primeras libertades, después en lo social, las segundas épocas de los siglos XIX-XX, y ahora el eje debe estar puesto en lo cultural. Pero él entiende por cultura que la persona esté en el centro, que no vamos a movernos ni por la nación, ni por la patria, ni por la clase, vamos a movernos por la persona. Y él lo dice con mejores palabras que yo, ¿qué es lo que quiere decir con ese paradigma? Siempre hemos tenido una imagen de nuestra creatividad, pero esta imagen ha sido durante mucho tiempo proyectada más allá de nuestra experiencia propia. Ha tomado figuras sucesivas: Dios, la nación, el progreso, la sociedad sin clases. Ahora bien, en la actualidad es directamente, sin discurso intermediario, como concedemos a la búsqueda de nosotros mismos una importancia central. Esta voluntad del individuo en todo el mundo de ser actor
de su propia existencia es lo que yo denomino sujeto. El sujeto es el paradigma. No vamos a creer ninguna canción que no ponga en el centro los sujetos reales, a condición de que sea un sujeto universal. Y dice él que las dos causas que más pueden aportar a la creación de este nuevo paradigma de cambio social desde la persona es la causa feminista y la causa ecológica. Dice textualmente: nuevo dinamismo en base a recomponer las polarizaciones producidas por el modelo occidental. Ecologistas y sobre todo mujeres son los protagonistas principales de esta acción, puesto que han sido constituidas en categoría inferior por la dominación masculina y llevan más allá de su propia liberación una acción más general de recomposición de todas las experiencias individuales y colectivas. La causa de la mujer y la causa de la madre tierra son las que suponen una revisión más global de todo este sistema. Son las que obligan al sistema a replantear más globalmente el cambio. No lo digo por demagogia, mucho podía hablar de esto. Por ejemplo, las feministas pacifistas europeas de la Segunda Guerra Mundial. Hay un librito que me regaló precisamente Ana Doreste, una feminista conocida de Las Palmas, de las feministas en la Segunda Guerra Mundial, italiana, Simone Weil, francesa, Virginia Woolf, espectacular. Un pacifismo muchísimo más profundo que el de Gandhi. Ellas no estaban a favor de Hitler, pero no estaban a favor de la guerra. Ustedes dicen, como le dijeron a Gandhi una vez, bueno, ¿y contra Hitler qué hubiera hecho usted? Y él dijo, usted me aseguraría que si en Europa hubiera habido un movimiento como el mío, que supone, como él hacía, educación aldea por aldea para la resistencia no violenta, y hubiera habido ese movimiento que no existía excepciones, Rosa Luxemburgo y algunas más, pero no movimiento y tan popular, y se hubiera opuesto al nazismo, como yo me he opuesto al imperio inglés, hubiera habido menos éxito, me lo garantiza, y hubiera habido menos muertes, 60 millones de muertos. Frenamos a Hitler con 60 millones de muertos. Como dice Lao Tse, todo triunfo militar es un funeral. Es que no encontrará la humanidad otros métodos para oponerse a las bestias que siguen existiendo. Gandhi demostró que no es imposible. Claro, en Centroamérica me decían, eso era Gandhi, aquí no sirve. Sirve también. Lo que no hay es una profunda revolución espiritual y ética, de esa no me toca hablar. Pero para no perder el hilo, decía que la causa ecologista y feminista son las que obligan a un replanteamiento más global y que el feminismo pacifista radical sólidamente intelectual, como era este, es un desafío al sistema de una profundidad parecida a la que ya tuvo Antígona en la guerra con, como era ahora no me sale el emperador, bueno, en la Antígona se opone, no le deja después del triunfo militar enterrar a su hermano, y él se opone a Arquetao, no era el otro, no me acuerdo, y dice Antígona, nuestras madres nos educaron para dar besos al adversario. Y responde, no me acuerdo, me saldrá el nombre, a partir de ahora ninguna mujer dominará en mi imperio. Yo cuando dijo eso me acordé del Papa, ¿sabes? Porque la Iglesia dice lo mismo, ninguna mujer dominará en mi imperio. Es el desafío más en profundidad al sistema violento, patriarcal y irrespetuoso con la vida. Otra feminista
española Victoria Sendón, que no sé si alguna le suena, dice que la lógica, para que la mujer entre de verdad en la vida política no se trata de paridad y de número, se trata de que la lógica femenina entre en la lógica política. ¿Y en qué se diferencia la lógica femenina de la lógica patriarcal en la vida política? Dice ella, la lógica femenina es más bien la lógica de la agricultura, del cuidado por la vida. Y la lógica patriarcal y masculina es el del pastor, que conduce, que lleva. La lógica femenina es que lo primero es la vida. Y por lo tanto, el arte de la política no es el arte de lo posible. El arte de la política es que lo necesario para la vida sea posible. Es un desafío muy en profundidad. Cuando se da el verdadero feminismo ecologista, porque todas las causas, todas, la feminista, la división obrera, o la obrerista, o la ecologista, pueden ser pervertidas. Pero cuando se da la auténtica es el desafío más radical a este mundo que no está en clave de persona. Y pasemos ya a las migraciones, porque si no... Ah, no, sí, el tiempo. Pero bueno, para no cansarme. Adiós. A ti te conozco. A ti te conozco. ¿Cómo se llama? Inconfundible, ¿no? Y las que no cesan nunca de luchar. Carmen Luisa, ¿no es? Elena. Elena, pues de la misma raza. Pues, migraciones. ¿Cómo aplico esto a las migraciones? Y aquí les hablo desde lo concreto. Les hablo desde lo que viví hasta el año pasado, que me expulsó, no me expulsó, fueron más inteligentes, prohibieron la entrada en el país cuando volvía de Melilla y me dijeron que a partir de ese momento no podía ya entrar en Marruecos. Pues lo que viví allí, no es de la teoría, en esos 3 años benditos, 3 y 2 meses, que acompañé a aquella gente, miles y miles en el Gurugú y en otros montes, en unas condiciones humanas de una precariedad absoluta, y acompañando su situación, ¿qué me hace reflexionar desde ahí cuando se habla de derechos humanos en la migración? No entro, porque no da tiempo, en la interculturalidad en general, sino en las migraciones en concreto. Esto merece que beba un poquito de agua, espérense. Cuatro peticiones concretas. Desde la experiencia y desde lo que viví allí, 4 peticiones concretas para que sea verdad los derechos humanos en el mundo de la migración, que por cierto, en lo que a España respecta, no es pasado, como ya parece que lo de Siria ha pasado, en Italia es menos, en Grecia es menos. En España, este año, más emigrantes que nunca, porque nuestro foco desde donde vienen es un foco que no ha cambiado, que es desde los países subsaharianos a Marruecos, y aquí, primero fue a Canarias, después aquí, y eso sigue en mayor número en el 2016 y 2017. Voy al grano. Si en el contexto que les he hablado, de la importancia de lo jurídico, para que sean verdad los derechos humanos, primera petición, que exista un tribunal penal internacional sobre el derecho migratorio. Que lo mismo que existe un tribunal penal internacional para los derechos de guerra y de lesa humanidad, exista un tribunal penal internacional sobre los derechos migratorios y que pueda decidir, por ponerles un ejemplo, si hay duda de si España en la valla de Melilla está cumpliendo el derecho internacional con las devoluciones en caliente, como les dije antes, no lo decide España, no lo decide Marruecos y no lo decide ni siquiera la Unión Europea, lo decide un tribunal penal internacional de especialistas y de testigos. Estamos en la prehistoria. ¿Por qué el miedo? Si uno sabe, cree que está cumpliendo, ¿por qué el miedo que haya un tribunal que juzgue las violaciones del derecho migratorio? ¿Y por qué no le damos la categoría de Tribunal Penal Internacional?
Segundo, exijamos la figura de la creación, o la creación de la figura, ya voy consiguiendo que no se canse. Vamos a ver. Del observador de derechos humanos en las fronteras de Europa y del mundo. No existe. Es más, no le permiten hacer su trabajo. Siempre que ocurría un desastre allí, muerto, yo he enterrado muertos y he enterrado lo que quizás no me olvidaré en mi vida, porque además de eso se da la prostitución de la mujer. Todas las que entran en el mundo de la prostitución, sobre todo de nigerianas, que vienen después a Canarias, a Europa, dicen que lo peor que han pasado es en Marruecos, porque ya en el monte, con la vida durísima que supone aquellos campamentos que no son campamentos ni son nada, encima empieza la explotación sexual allí. Y a la que enterré me refiero a una que le violaron 5 a los 7 meses de embarazo. Y después se descompuso. Dio a luz a 2 gemelos con SIDA, ella también con SIDA, y los enterramos juntos, a ella y a sus 2 gemelos con SIDA. ¡Qué barbaridad! Y nadie es testigo, somos testigos. Después hicimos unas habitaciones para que los casos más graves tuvieran al menos, por ejemplo, las que daban a luz y después no le daban en el hospital sino 2 días, para que pudieran descansar allí, y nos contaban cosas tremendas, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no hay observadores internacionales de derechos humanos en las fronteras? Siempre que ocurría algo, relato de la policía, relato de los ONG, relato de los emigrantes, y no coincide. Bueno, si buscas la verdad, si no tienes miedo a saber la verdad, ¿por qué no permite que Amnistía Internacional o Human Rights, o quien sea, o los que más capacitados estén, tengan derecho para ir a la hora que quieran y al lugar que quieren para decir lo que ocurre es esto? Se lo pidió a los países europeos el Consejo de ONG, que eran 16 del Frontex, que eso sí, a nivel de consejo lo admiten, pidieron observadores en la frontera. Ni una frontera europea tiene la figura del observador legalmente constituida. Y es la más necesaria simplemente para que se conozca la verdad. Estamos, diríamos, todavía en la prehistoria, yo diría, en el barbarismo. En el barbarismo. Tercera petición que hago. Exijamos a los partidos políticos en España que se cumpla la ley. La ley del asilo y del refugio de 2009, si se cumpliera o se desarrollara normativamente, ya estamos en el 2017, podía haber evitado muchas tragedias. ¿Qué dice esa ley? Esa ley dice que en un tercer país, cuando un posible refugiado está en un tercer país que no es ni su país de origen ni España, pero en camino hacia España, y presuntamente cree que tiene derecho al refugio por lo que sea, porque el refugio no es solo los que vienen de países en guerra, que siguen en guerra, por cierto, muchos, no solo Siria en guerra, sino el asilo cubre a las mujeres que están en la trata de prostitución. El asilo cubre a la persecución de homosexualidad. En Marruecos han salido muchos para pedir protección en España. El asilo cubre muchísimas cosas. Pues la ley dice que tienen derecho a ir a los consulados o embajadas de España para tramitarle desde ese tercer país la entrada legal en España. Yo fui a hablar con el cónsul. ¿Y esto por qué no se cumple? No, porque falta el desarrollo normativo. Eso se hizo en el 2009. Estamos en el 2016 cuando yo hablé. Hágase el desarrollo normativo, pero además según SEA y ACSEN, y aunque no tenga desarrollo normativo, es vinculante. Solamente que se cumpliera esa ley hubiera evitado muchas muertes y muchos desastres. Pero es que la política española está enferma de localismo. Ustedes no han visto que ya no hablan de las grandes causas globales de la humanidad. Estamos absorbidos
no solo por Cataluña. Estamos absorbidos por peleas de familia. Estamos absorbidos por un localismo de corto alcance ético y de corto alcance. Y hablando de derechos humanos hay que exigir a nuestros políticos que hablen de las grandes causas de la humanidad. Y España dentro de esas causas. Y una de ellas es esta, de las migraciones. Algunos hablan, bueno, cuando me expulsaron a mí, por ejemplo, bueno, tanto de eso podría hablar, no es el caso, pero hubo preguntas de varios partidos al gobierno. Yo pedí entrevista y se me negó. No me permitieron ni entrevistarme ni con el cónsul, ni con el embajador, y pedí al ministro. Ni el ministro anterior, el Margallo, ni el actual, Dastis, han concedido la entrevista que le he pedido simplemente para aclarar mi situación con el ministro de mi país, y aprobado por mis superiores el texto que le mandé. Hay una hipocresía total. No he dicho esto en periódicos ni en nada porque, primero, porque estoy esperando la hora de agotar todas las vías posibles. Todas las vías posibles. Pero a lo que voy, cúmplase la ley, por un lado, y por otro lado, dejemos de estar enfermos de localismo. El problema catalán es importante, el problema de los partidos políticos y la corrupción es importante, pero el problema de la pobreza en el mundo, el problema del cambio climático internacional, el problema de los cruces migratorios que irán a más, porque no estamos, como decía Castel, en un mundo con migraciones, estamos en un mundo en estado de migración, y que va a ir a más, y bendito que va a ir a más. Y eso supone que habrá una nueva identidad que nosotros mismos tendremos que negociar, cada uno con nosotros mismos. Esto requiere una identidad negociada. Pido, por tanto, que se cumpla la ley y que se deslocalice la mente política. Cuarto, quinto, todo esto tiene, lo acabo de decir, una consecuencia de trabajo personal en nosotros mismos. Tenemos que trabajar nuestra propia identidad. El antiguo padre general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, que había estado la mitad de su vida en España y más de la mitad en Japón, él decía que ya no se sentía ni español ni japonés, sino otra cosa. Pues a esa otra cosa vamos. Vamos a una identidad plural dentro de nosotros mismos. Y las migraciones nos están haciendo un gran favor de deslocalizarnos. No solo nos deslocaliza la economía, nos deslocaliza la migración. La Biblia dice ángeles que nos envía Dios, pero no es el tema bíblico el de ahora. Yo voy a acabar porque no da tiempo y porque quiero que dialoguemos, solamente con una frase de George Steiner. Le suena, un escritor que ha muerto, que me la dio precisamente una de Tenerife que daba interculturalidad en la Universidad de Tenerife. Y perdón que ya empiezo yo a los nombres a olvidárseme, pero esta frase de George Steiner quisiera que cerrara mi intervención. Somos invitados de la vida. En este pequeño planeta en peligro debemos ser huéspedes, todos. La palabra huésped denota tanto a quien acoge como a quien es acogido. Es un término milagroso. Es ambas cosas. Aprender a ser el invitado de los demás